que sabemos más o menos qué nos viene este 2026, es hora de echar un último vistazo atrás a las noticias que se nos han quedado en el tintero. Nos lo explica Agus Morales en su ya clásico Territorio Morales. Territorio Morales. Pues vamos con otra entrega de Territorio Morales. Bienvenido a Larga Distancia, Agus. ¿Qué tal, Javi? Bienvenido a 5W, Javi. Vamos con las 5 W para las 5 noticias olvidadas del año, ¿no? Es una pieza clásica de 5W. Cuando cierra el año, las masas esperan esta pieza siempre, cada año. Es una pieza clásica que empieza por el Who. ¿El quién? La generación Z, ¿no? La generación Z, que además yo creo que quizá nos hemos mareado un poco con todas estas manifestaciones, a veces revueltas incluso, ¿no? Como en Nepal, pero nos vamos también a Madagascar, a Perú, Marruecos también hubo protestas, y lo vemos como algo episódico, no acabamos de ligarlo, y quizá la única cosa que parece que las une, ¿no? Desde fuera es esa generación Z, ¿no? Que además muchas veces es verdad que ha ido acompañado de un gran poder de las redes sociales, por ejemplo en el caso de Nepal, incluso escogiendo una nueva primera ministra provisional a través de Discord, ¿no? Pero yo creo que más que el mensaje son el vehículo, la generación Z o las jóvenes generaciones, que esto es algo clásico también en los movimientos de protesta, y es lo que cataliza de alguna forma esa voluntad de cambios democráticos, y pienso sobre todo en el continente africano, que es donde quizá hay más esa aspiración democrática, pero también las protestas contra la desigualdad, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también el prisma no tanto tiene que ser a veces incluso esa lucha que se pretende entre generaciones, sino sobre todo cómo se expresan esos cambios sociales también ante una ola reaccionaria global. Pues voy a aprovechar para hacer un poco de spam, ¿no? Y animar aquí a la gente a que vea ese especial, que lo tienen en la web y que está muy bien. Si te parece, seguimos con el what, el qué. La guerra en Sudán, un tema que también hemos intentado dedicar espacio en 5W este año. Hay que decir que siempre lo decimos, Javi. Los periodistas lo hacemos muy mal con los vaticinios, pero en este caso, en 5W sí que los últimos años hemos insistido mucho en Sudán, en concreto, ¿no? Sobre todo desde 2023, evidentemente, que fue cuando estalló la guerra. Es una de las crisis humanitarias más urgentes del momento, y sobre todo la situación, lo que vemos es que con las fuerzas de apoyo rápido, que cada vez tienen más territorio, han conquistado todo Darfur, esa parte occidental del Sudán, con una guerra cada vez más equilibrada, lo normal es que ese patrón de violencia siga, ¿no? Y así como sí que hemos hablado, incluso aunque sea ese tipo de acuerdos de paz express en otros lugares, esas tiritas en otros lugares, aquí no. Y hay que preguntarse por qué, ¿no? Y ahí tiene, yo creo que un papel muy importante, pues los apoyos que tienen, por un lado, las fuerzas de acción rápida, que tienen ese apoyo de Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Con el recurso mineral fundamental, con el recurso del oro, ¿no? De fondo, ¿no? Y por el otro, las fuerzas del ejército más apoyadas por Arabia Saudí y otros países. Pero ahí vemos cómo eso no se acaba de desencallar, se igualan las fuerzas y tenemos que estar atentos a una crisis humanitaria con más de 12 millones de personas desplazadas, la mayoría dentro del país, pero también unos 3 millones que están fuera. Y yo diría que es una de las peores guerras del momento. Te tiro ahora una que esta te la sabes bien. El when, el cuándo, la perspectiva histórica. La India y Pakistán vuelven a enfrentarse. Esto siempre lo meto porque como fui corresponsal en la India y Pakistán siempre metemos... No, pero a ver, sí que realmente es una zona fundamental, tanto a nivel demográfico como político, y hemos visto en 2025 como después de un atentado en Cachemira, en la Cachemira bajo control indio, empezaron una serie de ataques y contraataques, ¿no? de la India y Pakistán, que se usaron drones también, pero realmente hubo un momento en el cual ya, como siempre, ¿no? Todo el mundo temió que fuera más, ¿no? Y sabemos que son dos potencias nucleares. Pero luego, eso fue en primavera, en abril, pero después, en otoño, vimos también como hubo 2 atentados que no tienen nada que ver en las capitales, en Islamabad y en Nueva Delhi. Uno de ellos es de Pakistán, más conectado con Afganistán. Allí también ha habido combates entre el ejército pakistaní y los talibanes en Afganistán, ¿no? Y las tropas afganas. O sea que ahí vemos también como pues ese problema regional. Pero vemos que después de este momento, la India dijo, Narendra Modi, primer ministro, a partir de ahora, cuando haya un atentado en territorio indio que sea achacable a Pakistán, vamos a responder. O sea, ha puesto el umbral muy alto. Perdón, al contrario, muy bajo. Entonces, eso significa que en el futuro, si hay más atentados y en el momento que una
una parte, en este caso la India, quiera señalar a Pakistán, es posible que se vea obligada, por su misma retórica, ¿no?, a subir ese escalón, ¿no? Así que veremos cómo avanza esto en el medio plazo, como decía antes, con Afganistán de fondo, ¿no?, que es uno de los grandes también países olvidados también, que lo hemos destacado siempre todos los años, donde la población afgana está sufriendo una terrible crisis humanitaria y además hay un apartheid de género que va en aumento. Y hablando de zonas olvidadas, seguimos en el continente para marcar ese where, el dónde, que lo tenemos marcado en Asia Central, que es un lugar que muchas veces se olvida, ¿no? Que siempre te digo, Javi, que tenemos que hacer un podcast de los tanes, ¿no?, de Asia Central. Exacto. Yo creo que es obligado hacerlo. Caerá. Hay cierta oposición, ¿no?, en algunos sectores de la revista, porque dicen, bueno, a ver, ¿esto quién lo va a escuchar o ver? Pues sí, que son nuestros temas, Javi. Claro que sí. Nuestros temas. El año pasado, bueno, este año, ¿no?, 2025, publicamos una crónica que hicimos con Bruna Casas y yo, que fuimos a hacer una cobertura en Uzbekistán, que es sobre el mar de Aral, ¿no? Como un mar que era uno de los más importantes, uno de los lagos más importantes del mundo, el cuarto, pues en un medio siglo el 90% de su superficie desapareció, sobre todo por los canales de irrigación implantados por la Unión Soviética en los años 60. Pero bueno, es uno de los grandes catástrofes ecológicas de la historia reciente, y ahí veíamos cómo había mucha gente luchando por incluso reverdecer una cosa que ya es un desierto, ¿no? Y en todos estos países de Asia Central, además de esos retos medioambientales, pronto publicaremos también una crónica de Kazajistán sobre la contaminación, de Dani Burgi, pero vemos también donde hay dos elementos que están en el mundo que son muy interesantes, ¿no? Que uno es el elemento democrático, ¿no? Y luego, por supuesto, los recursos naturales, ¿no?, sobre todo el gas en este caso. Y es una zona que me acuerdo que, bueno, Zbigniew Brzezinski la llamaba los Balcanes de Asia, ¿no?, y que en su momento tuvo su momento también geopolítico, pero que tiene su importancia, y en 5 Valores nos gusta mirar a lugares a los cuales pues tradicionalmente no se miran tanto. Te dejo ahora a ti hacer el spam y si quieres recomendar esa crónica que escribiste. Y el título. El título es muy, muy criticado, pero es Alquimia verde en el desierto de Aral. Pero el título es antiseo, porque como ya en 5 Valores siempre es antiseo, antitodo, ¿no? Está bien, antiseo, ¿no? Pero es pro poesía. Exacto, tú das apoyo. Esta es la poesía. Sin la poesía no somos nada, Javi. Pues ahí lo tenéis. Y por último vamos con el why, el por qué, que es algo que hemos tratado un poco en el podcast, el derrumbe del derecho internacional humanitario. Sí. Mira, en la revista hacemos sobre todo coberturas de conflictos y de sus consecuencias humanitarias. Y yo siempre he pensado particularmente que, bueno, he tenido mis contradicciones con lo que significa derecho internacional humanitario, ¿no? También conocido como derecho de guerra, que es casi un oxímoron, ¿no? Porque hemos visto una y otra vez, pues en Afganistán, en Siria, en el Congo, cómo esas líneas rojas se traspasan una y otra vez. Ataques contra hospitales, contra infraestructuras civiles, ¿no? Por lo tanto, ¿qué sentido tiene, ¿no?, que haya normas en las guerras? Pues el genocidio de Gaza, de alguna forma, a mí por lo menos sí que me ha hecho despertar un poco en ese sentido de sí poder reivindicar ese derecho internacional humanitario, o al menos renovar esa arquitectura política y legal de después de la Segunda Guerra Mundial, que ahora no solo es que esté obsoleta, sino que muchos países, y pienso sobre todo en este caso en Israel, la manipulan para llevar a cabo sus objetivos militares, ¿no? Esto es lo que, por ejemplo, Francesca Albanese en su informe denominaba el camuflaje humanitario, ¿no? Como ya saben todos los trucos, ¿no?, de alguna manera para retorcer ese derecho internacional humanitario e incluso llevar a cabo, en este caso, un genocidio, ¿no? Por lo tanto, pienso que hace falta una reflexión a fondo sobre qué es lo que se puede hacer para que cuando pase otra vez, que ya vemos algunos escenarios, ¿no?, como Sudán, por ejemplo, donde hay ya ataques o ofensivas genocidas directamente, ¿qué mecanismos puede tener la comunidad internacional para reaccionar? En un momento, es verdad, en el cual está cada vez más erosionada porque hay un auge de autoritarismo, pero a la vez también, que se ha hablado en el podcast, también hay cada vez más esa diversidad, ¿no?, en el foro global. Por lo tanto, estamos en esa continua tensión que al final ha guiado este año y seguro que guiará el próximo.